Bueno, nos sentamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por... Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo taller internacional de académicos y parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática en la República Argentina, organizado por el Centro Internacional de Estudios de Investigación y Prospectiva Parlamentaria de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Austral, en conjunto con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel y de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, para este panel que tenemos el honor de contar hoy sobre democracia y funcionamiento del Estado, junto a los doctores Nicolás Tereshchuk, Alfredo Vítolo y María Verónica Nolasco. Vamos a tratar de que las exposiciones después estén acompañadas de alguna pregunta que quieran hacer. Quienes pudieron acompañarnos hoy de manera presencial, y también creo que si alguien virtualmente nos puede hacer alguna pregunta, nos la leen. Así que el orden de exposición va a ser, en primer lugar, el doctor Tereshchuk, en segundo lugar el doctor Vítolo, y para finalizar, la única mujer que tenemos en el panel, la doctora Verónica Nolasco. Bueno, me presento antes, mi nombre es Gregorio Hernández Maqueda, y bueno, quiero agradecer a Vero y a Mariano y a todo el equipo de organización por la invitación como moderador. Vamos a introducir un tema que es clave, parlamento y democracia, ¿no? El juego entre estas dos palabras. Para algunos estas dos palabras son inescindibles, pero bueno, ya sabemos que son palabras que no son unívocas, que en distintos países, en distintos momentos, en distintos lugares representan cosas distintas, no necesariamente siempre es lo mismo. Y bueno, ¿cuál es su vínculo? ¿Cuál es su vigencia efectiva? ¿Cómo podemos armonizar estas instituciones con una realidad cultural y social que acentúa el presidencialismo, el rol del Poder Ejecutivo, que muchas veces termina sustituyendo, reemplazando, usurpando, ¿por qué no?, en algunos casos, funciones propias de los parlamentos? Bueno, todo este mundo interesante, complejo, van a ser algunos de los puntos que van a abordar nuestros expositores de altísimo nivel, y por supuesto espero también alguna pregunta. Vamos a presentar al doctor Tereshchuk, quien es actualmente director nacional de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que además es politólogo y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y a la vez docente de posgrado en Flaxo. Nicolás, bienvenido, buen día, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gregorio, por la presentación, la coordinación de estos días. También agradecer a Mariano Palacios de la universidad, con quien hemos tenido una buena relación en términos de poder exponer con nuestro equipo en el marco de los cursos de la Escuela de Gobierno, que para nosotros fue interesante, importante compartir con él y con los alumnos. Bueno, primero que nada, yo soy licenciado, no soy doctor, tengo una maestría, así que vengo a poner, por un lado, una visión más desde la ciencia política, de un tema que nos interesa mucho, para que ustedes se den una idea. Nicolás, por las dudas. ¿Cómo no? Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Para que ustedes se den una idea, venimos ya desarrollando en las etapas finales un concurso de ensayos que va a terminar ahora el mes que viene, con la dentro de unos días, de unas semanas, con la premiación, de 4 décadas legislando en democracia, que lo hacemos junto con Jefatura de Gabinete y la Agencia de Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde trabajamos ensayos tanto de profesionales como de estudiantes de todo el país, con un criterio federal, viendo esta cuestión misma que vemos en este panel, en lo nacional,
la relación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, y en los ejecutivos y legislaturas provinciales, con trabajos muy interesantes, con lo cual este es un tema que interesa y que creo que tenemos que seguir promoviendo. Desde nuestro lugar, nosotros estamos en jefatura de gabinete, está la subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de esa jefatura, con Cecilia Gómez Mirada al frente en esta gestión. A mí me toca ser director nacional, y justamente dentro de nuestras funciones está, en el marco de este vínculo tan especial y particular que la Constitución le dicta al jefe de gabinete de ministros, en el vínculo con el Congreso y con responsabilidad política ante el Congreso, de nuestra área poder asistir al jefe de gabinete en ese vínculo, en esa relación, lo que también incluye los informes que marca nuestra Constitución del jefe de gabinete al Congreso, la memoria del Estado de la Nación, que también es obligación del Poder Ejecutivo presentar como una rendición de cuentas, una información valiosa para el Congreso, digamos, los 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Así que ahí tenemos un vínculo de distinto tipo, y nosotros contamos con una unidad de análisis legislativo. Ustedes pueden buscarlo en nuestra página en Argentina Gobar, donde tenemos informes que hacemos periódicamente sobre ciertos indicadores, ciertas cuestiones que nosotros analizamos sobre el funcionamiento del Congreso y la relación del Ejecutivo y el Legislativo. También las invitamos a poder tomar conocimiento de esa información, alguna de la que producimos y yo voy a mostrar hoy acá también. Ahí también contamos con una red de estudios parlamentarios que pudimos desarrollar con una resolución del jefe de gabinete, de jefatura de gabinete, que es un ámbito donde estos temas que estamos tratando, tanto en este evento que están desarrollando ustedes en estos 2 días, como en esta mesa, buscamos que se promueva, se vincule, que haya más vinculación entre quienes estudian estos temas del funcionamiento del legislativo y del funcionamiento de la relación ejecutivo-legislativo. Rápidamente, yo no sé si vamos a poder empezar a ver la presentación. Bien, nosotros esta presentación la venimos trabajando hace un tiempo ya, con una mirada que tenemos sobre tensiones estructurales y funcionales de la relación ejecutivo-legislativo, sobre todo haciendo hincapié desde la reforma del 94 hasta aquí. Ustedes saben que hay muchos mitos sobre el funcionamiento del Congreso y de los legislativos en general en todo el mundo, que son escribanías del Poder Ejecutivo, que allí la oposición no tiene ningún peso ni ninguna voz real para poder cambiar ninguna cuestión, que en los congresos solo se aprueba lo que quiere el presidente, que los congresos no trabajan, ¿sí? En general, la mirada desde la ciencia política, y justamente un politólogo como Ernesto Calvo, muy importante, que él está afincado en la Universidad de Pittsburgh, ha desarrollado un libro muy relevante que un poco desmitifica todas estas cuestiones en un trabajo muy amplio sobre el funcionamiento del Congreso argentino. Nosotros vamos a trabajar un poquito a partir de ver algunos datos que justamente de algún modo ratifican algunas de estas cuestiones. Yo voy a pasar algunas filminas, quiero quedarme con una filmina donde tratamos de ver qué estuvo ocurriendo desde el periodo 134, desde el año 2016 hasta el año 2022, el periodo 140 de sesiones. Y ahí lo que uno puede observar con bastante claridad es que en este periodo ha estado habiendo una merma en la producción legislativa, en el tema de la cantidad de leyes. Si arrancamos en el año 2016, en ese total de ese periodo se aprobaron 101 leyes en nuestro Congreso, y pongo la mirada en particular sobre el año 2022, en el que se aprobaron 39 leyes, con la particularidad de que fue un año no electoral. Uno tiende a pensar que en el año en el que se desarrollan elecciones en las provincias y elecciones para cargos nacionales, hay una merma del trabajo legislativo por distintas cuestiones. Pero me parece que ahí hay una luz amarilla que tenemos que poner en lo que ocurrió el año pasado, un año no electoral. En la presentación que nosotros tenemos y que podemos poner a disposición, la venimos trabajando, trabajamos sobre la cantidad
de sesiones, tanto de diputados como del Senado, y empezamos, yo quiero marcar una cuestión que es, voy a una de las conclusiones. En este periodo viene siendo cada vez más dificultoso, en este periodo de gestión de gobierno, por ejemplo, desarrollar sesiones de prórroga o en sesiones extraordinarias, ¿sí? Aquellas que el Poder Ejecutivo prorroga el periodo ordinario o convoca a sesiones extraordinarias. O sea, hay una merma de esas sesiones. Por otra parte, hay un dato que también nos llama la atención, que es la proliferación de sesiones especiales, aquellas sesiones que se convocan con un temario determinado a partir del pedido de un grupo de legisladores, y una merma en lo que son las sesiones ordinarias, digamos, ¿no? De ambas cámaras, que son, bueno, aquellas que tienen un temario más, ustedes saben, más abierto y más consensuado, vamos a llamar así. En los dos periodos de gobierno, cuando hablamos de la efectividad presidencial, los proyectos sancionados sobre la totalidad de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, tanto en el caso del presidente Mauricio Macri como el presidente Alberto Fernández, comenzaron con una determinada tasa, y esa tasa de efectividad presidencial fue bajando. En este momento están teniendo en cuenta hasta el año 2022 más o menos con el mismo nivel de efectividad presidencial. Nos interesa en esta presentación también abrir el foco a qué pasó en todo el periodo desde el año 83 a la fecha, y una cuestión interesante es ver la cuestión de la incidencia presidencial, volviendo a lo que dije primero de estos mitos, es decir, ¿cuál es el total de, la razón, digamos, entre leyes originadas por el Poder Ejecutivo y el total de leyes aprobadas en un periodo determinado de tiempo? En el caso del presidente Alberto Fernández esto está en torno al 31%, pero cuando uno tiene una mirada de más largo plazo, el presidente Mauricio Macri en todo su gobierno tuvo una tasa de incidencia del 24%, para que ustedes tengan una idea. Lo que sí vemos es que los primeros presidentes de la democracia tienen una tasa de incidencia mayor, es decir, que el Congreso trabajaba más en función de la agenda que proponía el presidente, y se trataban y se aprobaban más esas leyes y no de los legisladores. Fue creciendo el peso que tiene la agenda que ponen los legisladores sobre la mesa por sobre la del presidente. Ahí hay algo que es interesante para ver. De todos modos, quiero marcar algunas singularidades del último periodo. Ya comenté esto de la reducción de las sesiones ordinarias, el aumento de las especiales. En uno de los periodos, el 139, no fue posible realizar sesiones extraordinarias. En el periodo 140, solo una sesión extraordinaria en Cámara de Diputados. Hay una merma en la cantidad de leyes aprobadas. También es importante el porcentaje de acuerdos aprobados por el Senado es bajo en comparación a la serie. El día de ayer tuvimos justamente el Congreso, el Senado Nacional iba a tratar el acuerdo de pliegos de jueces, fiscales, camaristas y defensores, y una sesión que no obtuvo quórum y no pudo desarrollarse, para dar un ejemplo. Tuvimos los casos del presupuesto. Hubo un presupuesto rechazado en la Cámara de Diputados, que es una singularidad histórica. En el año 2010 se cayó el tratamiento de un presupuesto, pero no con el voto negativo. Y a su vez, si ustedes se fijan, eso fue el proyecto de presupuesto 2022. En el caso del presupuesto 2023, se da otra singularidad que es al revés. Hay un gran consenso de todos los bloques en la votación en general, casi que histórico, pero la oposición, en esta dinámica especial que yo estoy marcando sobre el Congreso, tuvo con sus votos la capacidad de rechazar en particular determinados artículos, cosa que también es llamativa. Quiero decir, estoy poniendo el foco en el que en este periodo de gobierno están ocurriendo una serie de singularidades, ¿sí? Podríamos marcar más de esas singularidades, voy a pasar algunas filminas por alto en función del tiempo. Es importante también que en el periodo de este periodo de gobierno no se aprobaron acuerdos de mayoría simple, que históricamente se sancionan, como directores del Banco Central o director de la AFI, y tampoco los nombramientos que requieren mayorías especiales. Quiero marcar también el fracaso de la sesión preparatoria del 1 de diciembre del año pasado, lo cual hace que la presidenta de la Cámara de Diputados en este momento, y todas las autoridades de la Cámara de Diputados,
también las que corresponden a la oposición, como su vicepresidente y otras, están con mandatos prorrogados, ¿sí? Cuestiones que tienen que llamarnos la atención y que yo quiero poner en el centro de la presentación, un poco trayendo la hipótesis que tenemos al final, que sería la siguiente. Yo ahora puedo abundar en algunos detalles. Tenemos una Constitución que surge de la reforma del 94 y que todos ustedes saben que surge de un pacto entre las fuerzas mayoritarias de aquel momento. Es decir, uno puede pensar que en aquel momento teníamos un sistema político que tendía a esos acuerdos y a esos consensos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una Constitución que está pensada desde ese marco, donde los mecanismos que se plantean están pensados desde ese marco de acuerdos de fuerzas mayoritarias, se combina con un sistema político que está más polarizado, donde hay dos polos que son fuertes, que son importantes y que lo podemos ver en la conformación del Congreso de la Nación? Polarización que podemos debatir mucho, la vemos en distintos países del mundo, observamos lo que pasó en los Estados Unidos, incluso con episodios muy preocupantes como el ataque al Capitolio, polarización que pudimos ver también en Brasil, en la conformación de las cámaras, pero también en un hecho muy repudiable y condenable como es un ataque también a al edificio y las instituciones del Congreso. Es decir, uno puede tener distintas hipótesis, sociedades o sistemas políticos que están más polarizados. Cuando digo polarizados digo dos polos que tienen peso, que son importantes y que también tienen posiciones que digamos que tensan el sistema en función de no realizar acuerdos sobre determinados temas, pero insisto, con una serie de reglas de juego y con una dinámica que nos plantea esta Constitución del 94, que nos hablaría de necesidad de llegar a acuerdos y un sistema que no lo puede desarrollar. En nuestra presentación, lo que nosotros vamos mostrando, a partir de trabajar con 3 periodos, buscamos un periodo del 83 al 94, con la Constitución anterior, un periodo intermedio, del 95 al 2009, y más o menos en esa época, es una hipótesis nuestra, empezamos a detectar una mayor polarización del sistema político alrededor de 2009-2010, y hasta la actualidad. Marcamos esos 3 periodos. Y podemos, cuando ampliamos el foco, ver algunas regularidades. En cuanto a esta caída de sesiones ordinarias que veíamos en este periodo, de cantidad de sesiones ordinarias, lo vemos también paulatinamente en el foco de los 40 años de democracia, en estos 3 periodos. También la dificultad de sesionar en periodos de prórroga y extraordinarios, o la menor cantidad de sesiones de prórroga y extraordinarios, y el crecimiento de las sesiones especiales, ¿sí? O sea que eso nos habla de una dinámica más general, no solamente de estos últimos años de gobierno. También vemos, cuando dividimos en esos 3 periodos, y vemos todo el periodo de gobierno, la caída en los proyectos del Poder Ejecutivo que son aprobados. Si tomamos en cuenta, insisto, estos 3 periodos, anterior a la reforma del 94, entre el 94 y el 2010 y el 2010 en adelante, el crecimiento de las leyes que provienen de proyectos de origen legislativo, la caída de leyes sancionadas en términos totales, y una caída, como ya habíamos mencionado, de la tasa de incidencia del Ejecutivo sobre el Legislativo. También un decrecimiento en los acuerdos que produce el Senado de la Nación. Ahí nosotros tenemos algunas hipótesis, ya esto es más interesante para el derecho constitucional, abogados, politólogos, que podamos mirar este tema, en cuanto a este pase de un sistema que va de lo más consensual a lo más polarizado, y en este contexto polarizado vemos tensiones crecientes entre poderes, aumento de la capacidad de veto o bloqueo que también plantea el Poder Judicial sobre algunas cuestiones del legislativo. Vimos todo lo que ocurrió en el caso del planteo de la posición de la Corte Suprema y del presidente de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, que todavía está en un conflicto muy, muy relevante y muy, diría yo, preocupante. Y también dificultades para articular decisiones enfocadas en nuevas demandas que aparecen de la ciudadanía. Imaginémonos que si hay menor producción legislativa, una hipótesis podría ser que aparecen nuevas demandas de grupos, de actores, de sectores que necesitan actualizar la normativa y quizás no están viendo
respuestas a eso. Como una consideración general, yo creo que esto tiene que preocupar a todos. Justamente los grandes problemas de la democracia, los mayores problemas de la democracia, diría yo, no se dan tanto cuando un gobierno, un congreso, tiene determinadas posiciones o determinada orientación en su producción legislativa, sino cuando estas instituciones democráticas se empiezan a bloquear y me pregunto qué pasa cuando si la ciudadanía percibe que esas instituciones democráticas no están dando respuesta a nuevas demandas que tienen. Es decir, no hay nuevos debates, no hay posibilidad de trabajo, sea en la orientación política o de políticas públicas que sea, ¿sí? Pero lo preocupante es cuando empieza a haber un bloqueo. Nosotros después en nuestra presentación hacemos un raconto y un repaso de cuál es la conformación actual en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y lo que vamos a ver es que se da una configuración de las cámaras que históricamente... Nicolás, perdón, sí. Los últimos 5 minutos. Perfecto, cierro con esto porque esto complementa lo que estaba comentando. En el sentido que nosotros acá tenemos algunos gráficos, algunos datos, que muestran que la cantidad de legisladores y legisladoras que están en bloques que no son del principal oficialismo y de la principal oposición, en este momento tenemos un Congreso que ese espacio que está en el medio, ¿sí? Incluso no podría decir en el medio, cuando está derecha, izquierda, como se sientan los legisladores, y incluso con algunas posiciones que tienen, estos legisladores que están en el medio, que son de partidos más pequeños, partidos provinciales, otro tipo de conformaciones, es de la menor proporción de todo este periodo democrático que tenemos en 40 años. Por lo tanto, también hay una hipótesis que sea una dificultad, digo, si el oficialismo y la oposición sobre ciertos temas no concuerdan, la posibilidad que tiene el presidente de ir a negociar históricamente con estos actores que están, comillas, en el medio, ¿sí? Entonces eso vuelve, de alguna manera también dificultosa, la posición del presidente en esa negociación. Un par de particularidades más que también llaman la atención, por ejemplo, lo que ocurre en el Senado a partir de la acumulación de periodos de elecciones y periodos de gobierno, y esta dinámica que tenemos pasamos de tener 2 senadores por provincia a tener 3 senadores por provincia, y cuya elección es directa ahora, tenemos muchos casos, más de 8, en los cuales el gobernador de una provincia es de un signo político, pero cuenta solo con un senador de los 3 senadores que su provincia tiene de representación en el Senado. Pasa a mí, como bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es de un signo político y su senadora es una, y hay 2 senadores de la oposición. Imagínense que esto también dificulta las necesarias y habituales, en un régimen federal, negociaciones entre el presidente y gobernadores y el Senado funcionando como caja de resonancia de los debates que hacen al tema federal y de las provincias. Digamos, problemática esta que los presidentes, o situación que en muchos casos los presidentes anteriores no tuvieron, mucho menos los que trabajaron con la Constitución anterior, donde había 2 senadores y provenían de la legislatura. Para cerrar, insisto con esto. Tenemos una situación bien particular en este periodo de gobierno con, yo diría, algunos casos de bloqueo legislativo de algunas agendas o, llamémosle, si quieren también, imposibilidad de generar acuerdos para legislar o avanzar en cierta legislación que se plantea del Ejecutivo o que es necesario aprobar o cumplimentar. Yo creo que esto es importante que nos llame la atención a todos, insisto, a todos los sectores. Creo que también puede formar parte del debate que tengamos en esta campaña electoral. Es decir, bueno, ¿cómo va a ser el funcionamiento del Congreso en el próximo periodo de gobierno para que estas situaciones más de bloqueo no se den? Ustedes me dirán, bueno, quizá los partidos políticos tengan que volver a esta dinámica de acuerdos. Podría ser, pero en función de qué agenda, de qué modalidad, etc. Insisto, como criterio general,
la vida de las instituciones democráticas, sea con agendas que van en un sentido político o en otro, de acuerdo a lo que determina la ciudadanía, es bueno que se dé. Nos tiene que llamar a todos la atención y tenemos que mirar y tenemos que estudiar, y quizás requiera algunos cambios de reglas también, eventualmente, cuando la sociedad así lo disponga, lo determine, en legislación de distinto tipo, para ver cómo, insisto, las instituciones de la República tienen más funcionamiento y no se busque tampoco mecanismos para ir por fuera de esas instituciones de la República. Tenemos instituciones que están bien conformadas, que trabajan, los legisladores y legisladoras trabajan mucho, tienen agendas que son muy interesantes, el Ejecutivo está planteando temas, en este caso importantes, pongo como ejemplo, se trabajó ahora sobre la Ley de Gas Nacional Licuado, que habla de posibles exportaciones muy importantes para la Argentina en el próximo periodo. Quiero decir, son temas relevantes, son temas relevantes. Sería preocupante que ese tema relevante, como el que acabo de mencionar, o la designación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, como mencionamos ayer, llegue a situaciones de bloqueo donde no se puede dar respuesta, no ya a lo que necesita el Poder Ejecutivo, sino a la ciudadanía en general. Así que, insisto, sistema polarizado, reglas que nos hablan de necesidad de acuerdos y problemas que detectamos nosotros en ese funcionamiento, así que lo ponemos, el que quiera, que necesite esta información, estos datos están a disposición, nosotros los vamos manejando y trabajando, y estos temas nos interesan, y creemos que cuanto más debatamos estos temas, y con más diversidad de posiciones, con profundidad y con seriedad, como son ámbitos como este, vamos a también a estar haciendo un aporte para que mejoren las instituciones. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Si les parece, salvo que tengamos alguna pregunta en el chat virtual, bueno, si les parece a quienes están acompañándonos hoy acá de manera presencial, si tienen alguna pregunta para el licenciado Tereshchuk, la guardamos, la anotamos, todos imagino que tienen sus cuadernos para el final, así le damos la palabra a nuestro próximo expositor invitado, que es el doctor Alfredo Vítolo. Vamos a hacer una muy breve presentación de su currículum, porque la verdad que es un académico muy destacado, no solo de nuestro querido país, sino también a nivel internacional. Así que bueno, el doctor Alfredo Vítolo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, profesor invitado en la Universidad Austral y en otras universidades de Argentina y del extranjero, y además es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y por último de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Doctor Vítolo, es un gran placer tenerlo como nuestro expositor invitado. La palabra es toda suya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, a Alfonso Santiago, a Juan de Dios Incunegui y a Mariano Palacios por la invitación a participar de este segundo taller. Ya tuvimos la oportunidad de participar en el primero el año pasado y que fue un gran éxito y sirvió para empezar a trabajar esta temática a veces que parece cercana, pero que a veces está muy lejana, ¿no? De la relación entre la política del día a día, en la política cotidiana, en esa política en la que intervienen diputados, senadores, asesores, miembros de comisiones técnicas de asistencia, órganos de asesoramiento, etcétera, y la academia. Dos mundos que a veces aparecen totalmente disociados y que resultan fundamentales para un trabajo conjunto y coherente. Recién escuchábamos a la posición de la Jefatura de Gabinete de Ministros contando un poco la situación, o sea, la foto del Congreso, la foto de la dinámica del Congreso, y con algunas informaciones y algunos datos que a mí la verdad me llamaron la atención, en particular esto de la merma del peso del Ejecutivo en la agenda del Congreso. Pero yo no me voy a centrar en el análisis de la dinámica de hoy, sino me voy a centrar en el análisis de una dinámica que creo que falta hoy
y que fue parte del diseño político de nuestra Constitución, tanto en 1853-60 como en 1994. Porque particularmente, y acá voy a tomar algo de la ciencia política, si bien soy profesor de Derecho Constitucional, el derecho constitucional es un derecho muy raro porque camina en una cornisa muy finita entre un deber ser, que pretende fijar reglas, y la dinámica de los procesos políticos, que son dinámicas y se mueven por esa energía y esa movilidad que tiene propiamente la actividad política. Y que es fascinante. O sea, para cualquiera que pueda vivirla, es realmente un ámbito tremendo, pero que deben manejarse dentro de un ámbito de coordinación. De alguna manera, es una especie de juego de cinchadas, en donde el derecho constitucional pretende moldear esa energía política y hacerla salir por el molde conforme una forma predeterminada, mientras que la plástica de la dinámica política trata de llevar a que la norma se ajuste a la realidad política. En el medio, energía, calor, se libera esa energía, que es muy buena si la canalizamos adecuadamente y que es horrible si se desborda. ¿Por qué? Porque el desborde se transforma en una regla de una sociología política, de un ser puro, sin limitaciones y sin funcionamiento. Nuestra dinámica político-constitucional, los constituyentes argentinos, en los distintos momentos en que tuvieron que actuar, tenían en claro las realidades políticas. No habían nacido de repollos. Eran estudiosos, pero eran políticos. Y en esa lógica crearon un presidencialismo fuerte. Crearon un presidencialismo fuerte en donde la figura del presidente es casi una figura real. Real en el sentido de la realeza. Porque le dieron, el sistema presidencialista, a diferencia del modelo parlamentario, es un modelo de fuerte poder ejecutivo. Pero tomando en parte el modelo norteamericano, pero también escapándose del modelo norteamericano en lo que voy a comentar ahora, establecieron una herramienta de frenos y contrapesos fuerte en el Congreso, en donde no solamente se establecieron los mecanismos que uno conoce del sistema norteamericano, ¿no? Los acuerdos, la aprobación del presupuesto, los juicios políticos como herramientas, sino que además tomó un modelo que venía del derecho europeo, no viene del modelo norteamericano, que es la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta relación que procura un doble rol, un doble fin. Por un lado, un ejercicio de control, pero más importante es un trabajo colaborativo. La necesidad de la colaboración entre presidente, Poder Ejecutivo y Congreso en la actividad de gobierno. A veces es triste pensar que cuando uno piensa que cuando se habla de gobierno habla solamente del Poder Ejecutivo. No, el gobierno también es el Congreso. Y en esa relación, los constituyentes previeron mecanismos de trabajo conjunto, mecanismos que lamentablemente, por las dinámicas políticas partidarias, no están funcionando. Pero no es un problema de hace 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años. Prácticamente no funcionan desde hace más de 50 años. Tenemos 40 del retorno de la democracia, pero han funcionado de una manera absolutamente esporádica o circunstancial, producto de una crisis política que afecta a todo el sistema, que contamina todo el sistema y que lleva lamentablemente a la ciudadanía a un descreimiento fuerte del rol de la política en el sistema nacional. Y esto es triste, esto es preocupante. Nuestros constituyentes previeron 2 herramientas en 1853-60 y una tercera herramienta en 1994
que servían o que tendían o que planteaban la necesidad de este trabajo colaborativo. En primer lugar, el actual artículo 106 de la Constitución, que establece la posibilidad de que los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, concurran a las sesiones del Congreso y participen en sus debates. O sea, esta función es central. De hecho, algún profesor de Derecho Constitucional de principios del siglo XX, y que a su vez había sido un gran parlamentario, planteaba, más que un derecho, en muchísimas oportunidades una obligación concreta. O sea, cuando el Congreso está debatiendo un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, otra cuestión interesante que no tiene el modelo norteamericano. El modelo norteamericano, el Ejecutivo no tiene iniciativa. Debería estar ahí para defender el proyecto, pero debería estar ahí para discutir el proyecto, para oponerse a proyectos de la oposición que puedan ir en contra de la agenda del gobierno, para debatir con los legisladores en el ámbito de esa caja de resonancia que es el Congreso. Los reglamentos de las dos cámaras prevén esto, no podría, o sea, los reglamentos porque es una disposición constitucional, lamentablemente no ocurre. Contados con los dedos de las manos son las veces que un ministro concurre al recinto a exponer la política de gobierno, a participar en el debate legislativo. Se podrá decir que, bueno, que en definitiva muchas veces concurren a las sesiones de las comisiones. No es lo mismo. Si bien hoy en día, por la tecnología, las sesiones de las comisiones se transmiten por televisión, no tienen la misma repercusión pública que la que tienen las sesiones plenarias. La sociedad no ve esta interrelación y este trabajo en conjunto. Insisto, el trabajo en comisiones es muy importante, pero la caja de resonancia se da en el recinto. Y lamentablemente no ocurre. Y no ocurre, insisto, no es un problema de este gobierno o del anterior, es un problema que es constante. Desde hace muchos años, los ministros no quieren concurrir al Congreso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la estigmatización, porque lo consideran no necesario, poco importante, y hay una desvalorización nuevamente acá del rol del Congreso. Los que consideran que esto no es importante, y vamos a llegar a esto puntualmente en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde es más fuerte este problema, es preocupante esta disociación del diseño constitucional con la realidad sociológico-política. La contracara de este derecho de los ministros de concurrir es el derecho de la Cámara de llamar a los ministros a que concurran y obligarlos a que concurran, a dar explicaciones, a defender la política del gobierno frente a un cuestionamiento. La lógica actual hace esto imposible. De ninguna manera el oficialismo de turno va a permitir someter a un debate público al ministro en cuestión sobre una política de gobierno. Y este es el diseño, esto es lo que quiso el legislador. La última, según la información que pude recabar, la última interpelación formal fue en el año 1994. O sea, hace 30 años que no tenemos interpelaciones parlamentarias. Y hemos tenido interpelaciones brillantes en el Congreso, en donde los diputados y los senadores cuestionaban al ministro sobre la política de turno, y ese ministro se defendía y planteaba a su vez la política de gobierno y esta caja de resonancia de vuelta repercutía en los diarios, en la televisión, en el pueblo que conocía el debate. Hoy en día todo se hace entre bambalinas. Nada se discute. Y nadie lo permite, insisto. Desde el año 94 no hay. Las últimas fueron a caballo. No hay debate de ese tipo. Y volvemos, este bloqueo partidario, en este caso de los oficialismos de turno, a que la oposición cuestione las políticas
las políticas del gobierno, genera una mala calidad del debate político. Esto es preocupante. 1994, en los objetivos para los cuales se hizo la reforma, entre uno, acá tenemos sentado a un convencional constituyente, fue reducir el impacto del presidencialismo, reducir el hiperpresidencialismo. Y desde esa lógica, los convencionales constituyentes tenían muy en claro, y esto lo dijo el mismo informante en el plenario de la comisión, de la Convención Constituyente, de buscar reforzar los mecanismos de control parlamentario sobre el Ejecutivo. Y tomando el modelo del Parlamento británico, si bien nuestro sistema no es parlamentario, claramente, de hecho Paixão, como miembro informante en este tema, dijo en la convención que esto que voy a contar ahora era básicamente la imagen central del modelo parlamentario. La idea de traer ese modelo británico de la Questions and Answers Session. La Questions and Answers Session es un mecanismo en donde en el Parlamento británico todos los días, siguiendo una secuencia rotativa, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros del Gobierno, deben someterse a una sesión de media hora de preguntas. Es el comienzo de cada sesión, en donde si bien se anticipan por escrito, después se abre debate libre. Y es caja de resonancia, una herramienta de control republicano, un modelo de publicidad de los actos de gobierno. Durante una hora se tiene este mecanismo. Y una vez por semana, el primer ministro, durante media hora, debe concurrir a las cámaras, también a someterse a ese cuestionamiento. En esa lógica, nuestra Constitución incorporó en la reforma del 94 la idea de que el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso alternadamente a cada Cámara a informar sobre la marcha de gobierno. La verdad, la tormenta perfecta. Los reglamentos de las cámaras se agarraron textualmente de la palabra informe y le sacaron el sentido, transformando esto en un acto meramente burocrático. El senador Eduardo Menem lo planteó claramente en alguna oportunidad. Se burocratizó el proceso. ¿Por qué? Porque el informe del Gabinete de Ministros es un libro de respuestas a preguntas que nadie lee. Alfredo, perdón, últimos 5. Sí, que nadie lee. O sea, lo leen los diputados y los senadores, o los asesores de los diputados y los senadores, nadie más. Que no tiene publicidad pública. O sea que sí se publica, por supuesto. Está disponible en internet, sí, pero no tiene trascendencia, no sale. No hay debate. ¿Por qué? Porque los reglamentos mismos de las cámaras lo desvirtuaron. Porque no quieren el debate franco. Porque es mucho más fácil. Está en la página web, encuéntrenlo, búsquenlo, está en datos abiertos. No alcanza. Porque no fue la intención. La intención fue el debate democrático, el control, pero también la exposición pública. Que conozcamos el pensamiento, que no quede escondido, insisto, en el debate, en lo que pasa en las comisiones. Que son muy importantes lo que pasa en las comisiones, no digo que no. Pero la información del jefe de gabinete tiene que ser un sometimiento puntual. Y lamentablemente, con contadas excepciones, los jefes de gabinete van cuando se les da la real gana y no cuando tienen que ir. También es cierto que el Congreso no insiste en que vengan. Sería causal de censura que no vengan. Un jefe de gabinete llegó a decir en un momento que estaba muy ocupado para tener que ir a contarle al Congreso lo que estaba haciendo. Señor, no tiene la menor idea de lo que se trata. Y es patético esto. No les importa, no hay interés en el debate real, porque es más fácil jugar los acuerdos políticos, solamente en función de tengo más votos que vos, y entonces te hago lo de ayer fue patético desde todo punto de vista, porque fue patético que tuviéramos que tener una sesión especial
Y fue patético el circo que se montó, pero es parte de ese circo, porque nadie conoce las motivaciones. La sesión se convocó con un día de anticipación. Cuando todos sabemos cuáles son las motivaciones, en un caso, y ojo, esto pasó hoy acá, pero pasó siempre con otros partidos, o sea, no es un problema de este partido puntualmente. O sea, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una disociación del modelo de control establecido por la Constitución. Nuestra Constitución previó un modelo de colaboración entre poderes y de control entre poderes. Ninguno de los dos funciona. Ninguno de los dos funciona. Insisto, no es un problema de un partido o de otro, es un problema estructural de nuestro sistema político. Y tenemos que sentarnos a pensar cómo hacer para que ese sistema vuelva a funcionar. Para que el Congreso cumpla su rol y para que el Ejecutivo cumpla el suyo. Y en esta interrelación podamos tener una mejor Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vítolo, por la exposición. Les recuerdo a los oyentes, a los participantes, que por favor tomen nota de cualquier pregunta, comentario, reflexión que quieran hacer referida a la exposición del doctor Vítolo, y al terminar la última de las tres, vamos a abrir, por supuesto, a las preguntas. Bueno, ahora tenemos el placer de escuchar a una, además, querida amiga, pero además una destacada constitucionalista, que es la doctora María Verónica Nolasco. La vamos a presentar formalmente. Es abogada con diploma de honor por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es bachiller en leyes por la Universidad de Londres, máster en Derecho LLM con orientación en Magistratura Judicial y Derecho Constitucional por la Universidad Austral. Actualmente es profesora e investigadora a tiempo completo en la Universidad Austral, donde realiza sus estudios del doctorado en Derecho. Además, es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Bueno, Vero, te damos la bienvenida y comienza tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. Es realmente una alegría poder estar acá con Franklin, que vino desde Uruguay, algunos alumnos nuestros también de la universidad. En primer lugar, quisiera agradecerle, por supuesto, a Mariano Palacios y a Juan de Dios Incunegui por su generosa invitación a participar de este segundo taller de parlamentarios, que de acuerdo con el doctor Vítolo el año pasado fue un verdadero éxito. Así que es muy bueno saber de que estas iniciativas pueden continuar en el tiempo. Además, quisiera felicitar, ya que soy la última, a los panelistas por sus excelentes exposiciones. Creo que estamos muy alineados en el mensaje de esta necesidad de control y colaboración entre poderes. Así que bueno, agradecerles también, y es una alegría compartir este panel, y por supuesto a mi querido amigo y reciente diputado electo, Gregorio Hernández Maqueda, con quien nos conocimos en el ámbito universitario. Y bueno, quiero felicitarlo públicamente por su elección, y quiero decir que estoy convencida de que toda su labor parlamentaria en la legislatura de Córdoba, estoy segura que va a elevar la vara de los legisladores allá. Y bueno, y siempre te digo que creo que sos el tipo de dirigentes políticos que nuestro país realmente necesita, gente comprometida y formada, ¿no? Compartí muchísimas clases de Derecho Constitucional con él, así que, bueno, éxitos, Gregorio. Además, este Palacio Legislativo, quiero contarles que fue mi casa durante 4 años y medio, en este mismo salón, San Martín. Siempre yo estaba de ese lado, así que ahora son los nervios de estar de este lado, pero en este mismo Salón San Martín trabajamos para que se pueda desarrollar la primera audiencia pública virtual en tiempos de pandemia. Tuvimos que modificar, yo trabajaba como asesora estuve con 2 legisladores distintos, tuvimos que modificar la ley número 6, una de las primeras leyes de esta ciudad, para que esa audiencia pública pudiera llevarse de manera transparente y segura, y bueno, y pudieran continuar las designaciones de magistrados para la ciudad.
Entonces, en este panel fuimos convocados para reflexionar sobre cómo recuperar el valor central del poder legislativo en un Estado cada vez más presidencialista. Bajo esta premisa, entonces, vuelvo a esta casa con la intención de compartir con ustedes la investigación que estoy llevando adelante como parte del doctorado, que tiene que ver con la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria como un vicio más de la potestad reglamentaria del presidente. Hace pocos días, en una reunión en la academia, y recién el doctor Alfredo Vítoro acaba de hablar de una tormenta perfecta, que a veces se da en cuestiones jurídicas. Yo creo que en el tema este de la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria también vemos una tormenta perfecta. Por un lado tenemos la inercia del Poder Ejecutivo en dictar una reglamentación que ordena el Congreso, y que necesita, esa ley necesita la reglamentación para ser plenamente operativa. Y por el otro tenemos la inercia del Congreso en el control de esa omisión. Entonces, en estos minutos que se me han asignado, me gustaría en primer lugar repasar algunos conceptos fundamentales relativos a la potestad reglamentaria y al problema de su inconstitucionalidad por omisión, que ha tenido un desarrollo jurisprudencial creciente y destacado en los últimos años. Y en segundo lugar, voy a dejar planteado el problema de la inercia legislativa y la falta de control del Congreso de este tipo de reglamentos, y con la idea de, digamos, poner foco de que es muy importante que el Congreso lleve adelante este control de la omisión reglamentaria. Frente a este problema, que veo esta tormenta perfecta, y con el espíritu de que el trabajo de los académicos sirva de aporte para el fortalecimiento de nuestras instituciones, trabajé en un proyecto de ley en la que participaron muchísimos profesores de Derecho Constitucional y colegas, también compañeros, con cada uno iba compartiendo esta iniciativa, y el proyecto de ley que preparé fue presentado este año por 11 legisladores de la Cámara de Diputados, así que agradecerle también a la doctora Leonor Martínez Villada, porque fue ella quien impulsó, y atrás de ella varios legisladores apoyaron el proyecto. Entonces después me gustaría en unos minutos contarles, es un proyecto muy breve, pero que con la idea de aportar en una herramienta más sobre el control de los decretos reglamentarios. Entonces, sabemos que en nuestro régimen constitucional el presidente puede dictar 4 tipos de reglamentos. Los autónomos, que están contemplados en el artículo 99, inciso primero, para todas las cuestiones que están dentro de su esfera. Los reglamentarios, que son los que a mí, digamos, me ocupan, que son los que están en el 99, inciso segundo, donde dice que el presidente tiene dentro de sus atribuciones, expide los reglamentos y las instrucciones que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu. Y luego tenemos, después de la reforma en la 24, ya en nuestra Constitución, los decretos de necesidad de urgencia en el 99, inciso tercero, y los decretos delegados en el 76. Cada uno, por supuesto, tiene un régimen jurídico distinto y particular. Ahora bien, si bien en la última reforma constitucional el objetivo principal era atenuar ese hiperpresidencialismo, está claro que los DNU y los decretos delegados son hoy la principal fuente normativa. Hoy el presidente es el principal legislador. En un libro que acaba de salir de la cocina, se llama Derecho Constitucional y Políticas Públicas, escrito por el doctor Alfonso Santiago junto con Ignacio Bulín, es muy interesante porque creo que viene muy alineado con el espíritu de este taller también, y esta idea de resignificar el rol del Congreso, ¿no? Ellos lo que destacan, dice que la centralidad que tiene hoy el Poder Ejecutivo, obviamente es en desmedro y a expensas del legislador. Y ponen en el libro, que me gustaría después contrastar estos datos, también con el informe que presentó el doctor Tereshchuk, los datos de la práctica constitucional, ¿no? Dicen que en Argentina desde 1983 hasta 2015 se sancionaron 4.120 leyes y 74.649 decretos, es decir, 18 decretos por una ley, ¿no? Esa sería como la proporción. Ahora, frente a estos desbordes y excesos en materia de DNU y de decretos delegados del presidente, en un título llaman todopoderoso,
al mismo tiempo, en ciertos casos, se omite la reglamentación de leyes sancionadas por el Congreso. Entonces vemos que está esta dicotomía entre lo que dice la ley y la realidad. Ahora, ¿qué hacer frente a esta omisión reglamentaria? Porque en definitiva la ley queda en letra muerta. Algunos, creo que Daniel Sapsay hablaba de un doble derecho de veto, ¿no? El presidente no veta la ley, pero no reglamenta. Entonces no está la posibilidad de insistencia por parte del Poder Legislativo de ese proyecto de ley. Creo que este problema de la falta de reglamentación de las leyes es un problema en el derecho argentino. Les traigo hoy algunos ejemplos actuales de leyes que demoraron más allá de lo previsto por el Congreso la reglamentación, y frente a esto, nuestro ordenamiento no prevé más que el amparo en el artículo 43. Yo a veces digo que investigo para Doña Rosa, o sea, yo a veces me pongo en el lugar de aquella persona que para poder presentar un amparo va a tener que acudir a un abogado, va a tener que pagarlo. La idea es que nuestras instituciones funcionen sin necesidad de judicializar los reclamos, ¿no? Entonces, me parece que este es el ámbito y el espacio para trabajar en este tipo de mecanismos que eviten tener que recurrir a la justicia, ¿no? Hace unos momentos Alfonso Santiago decía, bueno, la idea es tener que ir al hospital, pero no tener que ir a un juez para que te reconozcan la prestación, ¿no? Más si digo, si es una ley vigente. Acá no estoy valorando acerca de las políticas públicas en sí, que fueron sancionadas, digamos, con consenso, sino es un trabajo de campo y objetivo. Por ejemplo, Ley 27.678 sobre cuidados paliativos, se sancionó el 5 de julio del 2022 y se establece un plazo de 90 días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial para su reglamentación. El Poder Ejecutivo lo reglamentó un año más tarde. Ley de Agricultura Familiar, sancionada en el año 2015, se reglamentó este año. Ley 27.635 de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina, se sancionó en el año 2021, se estableció también un plazo de 90 días, y se reglamentó este año, 2 años más tarde, el 8 de junio. Recién cuando tomábamos café también conversando con una de las personas acá presentes, me comentaba también la ley de financiamiento de partidos políticos, que incluso había una causa en trámite en la Corte Suprema y se reglamentó ahora hace poco una cuestión que tenía que ver con la parte impositiva. Ley 26.281 de prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. Yo tuve la oportunidad de trabajar, colaborar con unos médicos en el norte de nuestro país. Realmente el Chagas es una enfermedad endémica. Esta ley se reglamentó el año pasado, después de 14 años de sancionada. Ley 26.123, que crea un régimen para el desarrollo del hidrógeno. Se sancionó en el año 2006, se estableció también un plazo para reglamentación y nunca se reglamentó. De hecho, hay un legislador de esta casa que presentó en la legislatura un proyecto para incitar al Poder Ejecutivo Nacional a que reglamente esta ley. Nunca se reglamentó, pero este año el Poder Ejecutivo presentó un proyecto nuevo para todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del hidrógeno. Vemos que este es un problema no solo a nivel nacional, sino también en la ciudad autónoma de las distintas provincias, pero a diferencia del nivel nacional, tanto en Cava o en unas provincias, ya en sus constituciones o a través de distintas leyes de procedimiento, en el amparo por mora, regulan y dan algunos remedios para digamos, solucionar este problema de la omisión reglamentaria. Nosotros a nivel nacional, el único remedio, la única respuesta jurídica que hoy uno le puede dar es, bueno, presente un amparo y pídale a un juez que obligue al Ejecutivo a reglamentar. La problemática de lo que es la inconstitucionalidad por omisión, muy trabajada en nuestro país por los doctores Néstor Pedro Sagüez, quien está exponiendo en el panel aquí enfrente, y Víctor Bazán. Ellos estudiaron lo que era, sobre todo la omisión legislativa, es decir, la falta cuando el Congreso no sanciona las leyes que tienen un sustento constitucional. Pero desde que empecé la investigación advertí que no hay un desarrollo doctrinario de lo que es la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria. En el mientras tanto, ¿qué es lo que dijo la Corte, digamos, en los casos que tuvo su consideración? En una primera etapa
La Corte se negó a intervenir en los casos de omisión reglamentaria. Voy a citar algunos casos, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar mucho, pero después podemos, para la parte de la exposición, conversar un poco más sobre ellos. Pero en Robledo Albarracín, del año 1954, la Corte llegó a sostener que una ley no reglamentada no estaba vigente. Vamos a ver en cada uno de estos casos cómo hay un desarrollo jurisprudencial donde cada vez se va reconociendo lo que es la operatividad de la ley, ¿no? En el caso Ruiz, afirmó que si el Poder Ejecutivo no había reglamentado una ley, no le compete a los tribunales el obligarlo a hacerlo, como una cuestión política no justiciable. Tenemos fallo Campomar, donde la Corte dijo que la omisión o el retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta a la aplicación de la ley cuya operatividad no ofrece duda. En la misma línea se expidió en el caso Tel Iguazú. Y, digamos, en esta misma línea tenemos todos los fallos que a partir de Mejián reconocen lo que es la operatividad de los tratados internacionales, en el caso Siri también, Alavi, bueno, hay Urteaga, hay toda una línea de fallos de la Corte. Yendo ya a lo que es la omisión reglamentaria, podemos citar el caso Villarreal, donde la Corte, acá, digamos, era una ley, se trataba de aportes voluntarios que se habían hecho, y, digamos, la Corte durante 6 años no se había reglamentado la ley. Lo que hizo la Corte aquí fue ordenar a que se devuelvan esos aportes voluntarios y declaró inconstitucional la ley no reglamentada. Y llegamos al año 2021, con la causa Echeverry, que fue impulsada por alumnos y profesores de la Universidad Austral, para que se reglamente un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que estaba sin reglamentar hace 46 años. Después de 8 años de litigio, realmente en un primer momento, en primera instancia, no desconocen que el amparo sea la vía para reconocer este tipo de reclamos. La Corte, por primera vez, y de manera unánime, con distintos votos concurrentes, ordena al Poder Ejecutivo a reglamentar en un plazo de 90 días este artículo que estaba referido a las salas maternales y a las guarderías que las empresas tienen que proveer a sus empleados, pero como no se decía qué cantidad de empleados tenían que tener las empresas, ni qué edad tenían que tener los niños, no estaba claro y ese artículo estaba en letra muerta. Con algunos días de retraso y por medio del decreto 144, el Poder Ejecutivo finalmente dictó la reglamentación. Creo que es muy interesante porque es el primer caso de declaración de inconstitucionalidad por omisión reglamentaria, esto es del año 2021, pero que ya sentó jurisprudencia en otro caso también llevado por la Clínica Jurídica de la Universidad Austral, por la falta de reglamentación de una ley de muerte súbita, que es fundamental. Digamos, esta ley preveía capacitaciones para justamente prevenir la muerte súbita, y ya en primera instancia la jueza toma como el precedente Echeverry lo que la Corte había dicho allí, entonces hace lugar al amparo y el Poder Ejecutivo Nacional finalmente reglamentó esta ley. ¿Qué es lo que dice la Corte respecto de la omisión reglamentaria? Últimos 5 minutos. Buenísimo. Que, digamos, la falta de regulación de un mandato expreso del legislador deriva en inconstitucionalidad por omisión. Y tanto se vulnera la Constitución Nacional cuando se hace lo que ella prohíbe, como cuando no se hace lo que ella manda. Y hace muy poco tenemos otro fallo de la Corte que digamos, hay algún jurista que escribió en su blog que esto terminaría de consolidar la doctrina de inconstitucionalidad por omisión reglamentaria en nuestro país, que es el caso Paterer. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa con el poder legislativo? ¿No? Vemos que hay una crisis, no quiero repetir lo que ya los otros panelistas han dicho, pero que es necesario hacer algo, activar mecanismos nuevos, ¿no? Creo que en este sentido el trabajo que podamos hacer la academia y los políticos trabajando mancomunadamente es fundamental para intentar buscar respuestas concretas y solucionar estas cuestiones que son un problema todos los días. Entonces, contarles un poco cuál es el proyecto de ley que solo tiene 5 artículos, fue presentado con el número 1215 de 2023, así que lo pueden también descargar de la página de la Cámara de Diputados.
no es que lo inventé sola, sino que ya habían otros proyectos presentados ya desde el año 2006, pero que habían perdido estado parlamentario. Algunos preveían una habeas norma, pero me pareció que teniendo el artículo 43 no es necesario regular una nueva herramienta procesal, sino que lo que busqué fue poder darle, digamos, que existe un control. Yo para poder hacer la investigación tengo una alerta de Google, pero después tengo que ir ley por ley con un Excel completando, porque hoy no hay un registro de leyes no reglamentadas. Me entero por las noticias de los diarios, ¿no? Y que esto también es muy útil porque me llegan noticias también del Brasil o de otras provincias y me permite también hacer un seguimiento, pero si no fuera por Google, no hay un registro de leyes no reglamentadas. Entonces a veces puede ser muy bonito cuando a través de consenso se saca alguna ley para luchar contra la diabetes o ley de góndolas, y bueno, y uno lee en el diario y se sancionó tal ley, pero esa ley no es operativa. Ya terminó, Goyo. Entonces, artículo primero, Te quedan 3 minutos. las leyes tienen que ser reglamentadas en el plazo que ellas establezcan, porque también advertí de leyes que decían, bueno, esto lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo, pero no fijaban un plazo. Si no fijan un plazo, se establece un plazo por default de 120 días corridos desde la promulgación, ya sea expresa o tácita, ¿no? Porque sabemos que, digamos, si pasan 10 días y no, el Poder Ejecutivo no promulga la ley, ya se promulga de hecho. Artículo segundo, cuando se publica la ley en el boletín oficial, si es una ley que requiere reglamentación, tiene que identificarse el plazo en el que esa ley tiene que reglamentarse, para que exista una fecha cierta. Y días corridos, no ir con días hábiles, porque quizás en algún poder después se declara inhábil el día, entonces es muy difícil contar y hacer un seguimiento y tener fecha cierta de la reglamentación de las leyes. Artículo tercero, que quizás digo, este proyecto es simplemente buscar un aporte, pero por supuesto que puede ser enriquecido, y ojalá algún día se trate en las comisiones de asuntos constitucionales y de legislación general. Se prevé que el jefe de gabinete de ministros presente un informe trimestral ante cada una de las cámaras del Congreso acerca de la totalidad de leyes vigentes y cuya reglamentación está pendiente, y que ese informe se publique. Además, la Comisión Bicameral Permanente, que es quien controla los decretos delegados, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos de promulgación parcial de leyes, que también lleve adelante un registro de leyes y que sea publicado en el sitio de internet de cada una de las cámaras. El profesor Alfonso Santiago tiene una publicación hecha respecto al régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos, y él había dejado esbozado dos cuestiones que con el correr del tiempo se fueron cumpliendo. Uno, que iba a ser tarea de los jueces terminar de perfilar qué iba a pasar en caso de la omisión reglamentaria, y después, por otro lado, establecía que ante una eventual reforma constitucional sería saludable que exista algún control de estos reglamentos que no se, digamos, que no se dictan, ¿no? Como conclusión, se advierte en lo que es la inconstitucionalidad por omisión reglamentaria una tensión muy fuerte entre las tres ramas de gobierno, que es el tema que nos convoca en este panel. Tenemos el Poder Judicial, ordenando al Poder Ejecutivo a reglamentar una norma dictada por el Poder Legislativo. Entonces vemos cómo aquí están articulados y en tensión las tres ramas de gobierno. Ahora, nuestro sistema constitucional fue pensado de modo tal que los tres poderes tengan el mismo nivel a fin de mantener un equilibrio. En un sistema donde hay uno de ellos que está por encima de los otros, es imposible tener una república próspera y democrática. Creo que nos merecemos un derecho mejor. El desafío es lograr que los tres poderes del Estado ejerzan sus competencias de manera coordinada, equilibrada, que existan verdaderos controles. Parece más saludable que sea un sistema en el que el Congreso, que es quien tiene la función legislativa principalmente a cargo, sea quien controle la ejecución de esas leyes y no los jueces. Después podemos, en el momento de las preguntas, continuar un poco más, pero cuando uno estudia los distintos casos, ve que lo que un juez entendió que era plazo razonable para reglamentar no es lo mismo que puede entender otro juez, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la investigación. Les agradezco desde ya por escucharnos y quedo abierta a las preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, Vero, y bueno, también gracias por tus generosas, por demás, palabras del inicio hacia mí. Bueno, están abiertas las preguntas. Bien, Joaco, sí. Sí. Ah, no, perdón, ahí para que escuche la gente que está conectada virtualmente, ahí te acercan un micrófono. Hola. Bueno, muchas gracias, muy buenas todas las exposiciones. En primer lugar, quería preguntarle al doctor Vítolo, ¿por qué es verdad esto del funcionamiento y la burocratización del sistema, un poco de la idea que se va, las sesiones de questions and answers? A mí lo que me pasa, yo trabajo con un diputado opositor en la Cámara, y es que cuando se hacen las preguntas y se leen los informes que envía el jefe de gabinete, las preguntas son muy extensas, el informe es muy largo, e incluso en las sesiones, nobleza obliga, muchas veces las preguntas de los diputados no son como uno ve en el Parlamento español o inglés, por más que sea un parlamentarismo, que son preguntas cortas, respuestas cortas. Digo, ¿qué lugar hay para modificar desde el funcionamiento mismo de la Cámara un diálogo sincero, un diálogo de verdad, no que sean monólogos? Esa sería un poco la pregunta. A ver, como yo les decía, no es un problema de la jefatura de gabinete exclusivamente. Primero, ¿qué sentido tiene que se convoque a la Cámara para leer un informe que ya lo tienen todos arriba del escritorio? Ninguno. En todo caso sería para aclarar dudas del problema, pero no para leer el informe. Terminemos con esto realmente es tomarle el pelo a la gente. Insisto, esto viene dado por los reglamentos de las cámaras, no es un problema de jefatura de gabinete. Segundo, a los diputados les encantan los 5 minutos de gloria, a los senadores lo mismo, y a los jefes de gabinete lo mismo. O sea, pregunta es pregunta. No es un debate político, no es un discurso político. Si querés, la cuestión es una pregunta. La pregunta puede tener un cuestionamiento, porque obviamente estamos haciendo política. Lo que no puede ser es un discurso político de 1 hora de duración, o de 10 minutos, o de 5 minutos. La pregunta no puede durar más de 30 segundos, 45 con toda la furia. Y la respuesta tiene que ser directa. También acá hay otro problema. Los reglamentos permiten que los jefes de gabinete les cambie, se lo contesto por escrito después. Nadie se entera, nadie la lee. ¿De qué sirvió la pregunta? A lo mejor para un titular en el diario, pero nada más. Entonces, hay un problema, sí, es un problema, pero sí, es un problema de la política, no es un problema ni de jefatura de gabinete solamente, ni de las cámaras solamente. Miremos el reglamento de las cámaras y vamos a ver que está todo armado para que esto funcione mal. Bueno, muchas gracias. Sí, Nicolás, sí. Para destacarlo, bueno, como yo comentaba, el área nuestra de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y la Dirección Nacional se ocupa justamente en una de sus funciones, nuestras funciones es asistir al jefe de gabinete en estos informes. Por un lado, me parece que es muy importante, y a nosotros estamos, yo diría, felices de que se trate este tema. Porque desde el punto de vista de jefatura de gabinete también existen problemas, es decir, esta inflación de cantidad de preguntas que ha dado la posibilidad técnica, tecnológica, que quienes comenzaron estos informes en el año 94 no tenían, entonces eran menos cantidad de preguntas en el informe escrito. Hoy tenemos centenares y a veces miles de preguntas, y me parece que muchas veces no están coordinadas por parte de los legisladores, entonces dentro del mismo bloque se repiten las preguntas sobre el mismo tema y en el mismo sentido, con lo cual justamente esto que comentaba el doctor Vítolo de esa especie de burocratización, o que se va siguiendo un ritmo, una dinámica que no es fructífera para ninguna de las partes, en un punto, y me parece que por un lado es muy importante que pongamos esto en agenda, ¿sí? Hay proyectos de ley, ha habido proyectos de ley de legisladores oficialistas y opositores para generar cambios en la reglamentación. Organismos no gubernamentales también se han ocupado de hacer propuestas. Desde el punto de vista nuestro es importante también tomar en cuenta la letra de la Constitución, que nos habla de un informe de la marcha del gobierno. Y esta instancia que decía el doctor Vítolo de colaboración entre poderes, si se quiere también de diálogo entre poderes. Es la única instancia que la Constitución nos marca de diálogo entre poderes. Entonces, insisto en lo de la marcha del gobierno. Muchas veces vemos
en el informe escrito y las preguntas, temas que son muy puntuales, que hacen a una determinada política, o a una determinada provincia, o a una determinada, no sé, cuántos kilómetros de tal ruta, etcétera, etcétera, vos lo verás en el informe, y quizá no es para lo que fue pensado en el informe el hablar de la marcha del gobierno, de que se pueda dialogar sobre los grandes temas y orientaciones y desafíos que tiene esa marcha del gobierno. Entonces, me parece que es, primero, súper relevante que lo pongamos en agenda, que se pueda revisar, que los dos poderes del Estado involucrados puedan tener una voz en esa revisión, o sea, que no sea solo, acá tenemos esta particularidad, un jefe de gabinete que está, entre comillas, sometido a un reglamento que han puesto las cámaras. Entonces, se da una situación muy particular que yo creo que se podría salir políticamente a través de acuerdos, una mirada acordada, de decir cómo mejoramos este proceso para que no sea un proceso que haya, insisto, inflación de centenares, de miles de preguntas, como dijo el doctor Vito, lo que muchas veces nadie ve en ese momento, en la sesión quizás se convierte en discurso y discurso, y hay poco espacio para lo que nos marcaron los constituyentes. Diálogo entre poderes y probablemente coordinación. A veces lo hay. En el último informe del jefe de gabinete, Agustín Rossi, se le plantearon leyes a reglamentar, cuestiones a determinar, y el jefe de gabinete lo tomó en su agenda y lo llevó adelante. Quiero decir, que podamos tener más este tipo de dinámicas, y también la diferencia, por supuesto, como marcó el doctor, marcar las diferencias políticas, pero que sea en un ámbito, insisto, que sea más fructífero para todos. Yo creo que esa clave, hablar de marcha del gobierno, y no de cuestiones muy puntuales para los cuales existen otros mecanismos, pedido de informe, y también por suerte también tenemos la ley de acceso a la información pública, que al inicio de este periodo democrático no estaba, o sea que hay cosas que se podrían canalizar por ahí, y de hecho ya se canalizan, ¿sí? Entonces, mejorar ese proceso requiere de decisiones políticas, de coordinación, y de primero que nada, ponerlo sobre la mesa como estamos haciendo aquí. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Nicolás. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y ya, sí, pero ya tenemos que ir cerrando. Sí. Franklin. Hola, buen día. Bueno, excelentes exposiciones todas. Mi pregunta, o sea, yo trabajo en el Parlamento de Uruguay. Hace muy poquitos días el ministro del Interior fue citado, o sea, compareció a llamado a sala por octava vez en el periodo de gobierno que empezó en el 2020, ¿no? Y el llamado a sala demoró 20 horas, o sea, cada vez que va un ministro tiene muchas horas de dar explicaciones a los legisladores sobre lo que ha hecho. Se podrán declarar satisfactorias o no. Pero, a ver, se habló de falta de no cumplimiento con la reglamentación o reglamentación tardía. Falta de control, o sea, el jefe de gabinete que no concurre. Bueno, de alguna manera mayorías parlamentarias que van en la misma dirección. Bueno, se planteó la posibilidad de hacer cambios en la legislación. Mi pregunta es, ¿cómo juega en la calidad de la democracia, digamos, y en la calidad de un Estado de Derecho, un gobierno que no cumple con uno de los roles fundamentales que tiene que tener un Estado de Derecho, que es precisamente el ser controlado? O sea, es un gobierno que no deja que lo controlan. Y bueno, mi pregunta es esa, ¿cómo juega realmente esto en un Estado de Derecho y en uno de los requisitos esenciales del Estado de Derecho, que es el control? Gracias. Tenemos 4 o 5 horas para debatir esto. La verdad, yo creo que este año cumplimos los argentinos 40 años de la recuperación democrática. Creo que hemos avanzado mucho, en muchísimos aspectos. Creo que hemos logrado finalmente romper esa dinámica cíclica de Argentina entre gobiernos civiles y militares, y esto es realmente muy, muy positivo. Creo que hemos revalorizado fuertemente el valor de la democracia como sistema, como modelo. Nos falta mucho en la República, nos falta mucho para ganar la República. Nos falta mucho en educación, desde los chiquitos de la primaria hasta la universidad.
en trabajar sobre los valores de la democracia. ¿A cuántos les importa lo que estamos discutiendo hoy? A muy pocos. Lamentablemente a muy pocos. La realidad no es un problema que esté en la calle. Lo que sí está en la calle hoy, el problema es la desvalorización de la política, lamentablemente. Está en la calle la visión de la política como casta. Me preocupa mucho. Yo vengo de familia política, me molesta esto. La política es un servicio al pueblo para que podamos vivir mejor. Y lamentablemente nos falta muchísima educación. Creo que el problema acá está en la educación, en hacer un trabajo chiquitito, de a poquito, en ir mejorando las condiciones para que cada vez tengamos un poco mejor. No sé si será este periodo, el siguiente, el otro o el otro, pero que cada gobierno que pasa mejore un poquito la calidad democrática de la Argentina y de América Latina puntualmente. Y tenemos que aprender mucho de Uruguay puntualmente, porque la manejan mejor que nosotros. Y esto es una realidad concreta. Nosotros todavía no hemos logrado esta dinámica. Y esto para mí me parece preocupante. Pero ¿cómo se logra? Con tiempo, con esfuerzo y sin bajar los brazos. Todos los días un poquito más. Y de esto se trata. Simplemente acotar, adhiero a las palabras del doctor Vítolo, creo que no solo educación necesitamos, sino también trabajar para fomentar esta cultura de la legalidad, ¿no? Y esta cultura de los controles, y que quienes ocupan un cargo público son servidores. Realmente el país ya no resiste más, ¿no? Entonces necesitamos sentarnos, académicos, políticos, lo que comentaban hoy, que acá se está implementando la legislación basada en evidencia. Bueno, creo que también en parte por eso hoy estamos todos acá, ¿no? Es lo que nos motiva. Pero bueno, finalizar, quería sumar también parte de un mensaje de esperanza, no irnos desanimados de este panel, de que bueno, de todo lo que nos falta, sino también todo lo que construimos como país, ¿no? Entonces, no solo son 40 años de la restauración de la democracia, sino que también tenemos 170 años de la Constitución Nacional, que ella es nuestra guía, la Constitución. También tenemos 160 años de historia de la Corte Suprema, 30 años del Pacto de Olivos, ese pacto que le dio muchísima legitimidad a todos los cambios que vinieron después en la reforma del 94, 100 años del fallecimiento de Joaquín B. González, gran constitucionalista argentino, 75 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Realmente yo me divertí muchísimo en enero buscando todas las efemérides que se cumplían este año y que realmente creo que nos terminan de interpelar, ¿no? Porque son hitos fundamentales en la historia constitucional argentina, que nos invitan como juristas y ciudadanos a repensar ciertos principios basales de nuestro sistema constitucional. Y cuando estemos un poco desanimados, leamos arengas de Bartolomé Mitre y de quienes fueron los primeros presidentes de nuestro país, que seguro nos van a inspirar a poner en marcha toda esta máquina de este país magnífico que tenemos. Y como dicen Alfonso Santiago y Ignacio Bullin en ese libro, que es buenísimo, lo van a presentar el 8 de septiembre, que se llama Derecho Constitucional y Políticas Públicas, hagamos al Poder Legislativo grande de nuevo. Que esa sea realmente el lugar donde resida la voluntad del pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, muchas gracias. Simplemente. Brevemente, me parece que sobre este tema es muy interesante que pensemos, y creo que eso también recorrió las exposiciones, la necesidad de que cada uno de los poderes de la República pueda trabajar, por un lado en su ámbito, ¿sí? Que se pueda desplegar en su ámbito, que el Ejecutivo, si tiene que reglamentar, reglamente, si el Legislativo, como era mi exposición, si tiene que legislar, pueda tener la dinámica de trabajar y no de bloqueos, que el Judicial pueda dedicarse más a lo que se tiene que dedicar, la interpretación de la aplicación de las leyes y muchas veces no... digamos, ceñirse a eso. Y de todos modos está bueno que debatamos acá, pero en última instancia también recuperar lo que tiene la Constitución, el rol fundamental de los partidos políticos. Nuestra Constitución lo marca, y ahí me parece que va a terminar estando
o por lo menos no conocemos en nuestra Constitución otro mecanismo para mejorar, que sea que los partidos políticos tengan vida interna, que tengan debates internos, que incorporen nuevas temáticas, que incorporen nuevas problemáticas, que puedan estar escuchando a la sociedad en sus demandas. Y a partir de esa caja de resonancia de los partidos políticos, llevarlo a las instituciones. Así que me parece que ahí también hay una clave, una llave de que podamos revalorizar esos partidos políticos, darles vida a esos partidos políticos, y que esos partidos políticos tengan que estar en permanente contacto con la que sean las demandas de la sociedad en cada momento para llevarlas hacia el interior de las instituciones. Así que si podemos hacer que eso circule, vamos a andar mejor. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar a nuestros 3 expositores invitados por las excelentes ponencias que han sido de altísimo nivel, que ha sido un gran lujo que nos hemos podido dar en esta mañana, mediodía, de jueves frío polar en Buenos Aires, en este hermoso recinto. Por mi parte, agradecerles esta oportunidad, esta invitación, y como última reflexión, creo que, salvo en el caso de Verónica, que ella además propone una reforma, una nueva ley, en el resto se han señalado discrepancias, distancias o disociaciones entre normas que están efectivamente vigentes, pero que no tienen necesariamente una vigencia práctica o real. No tanto la proposición de modificación normativa, sino del cumplimiento o de la aplicación efectiva de lo que ya está aprobado, de lo que ya está vigente, y que sabemos que justamente este problema, esta distancia, esta discrepancia, es con muchas veces la emergencia o la urgencia como pretexto, como razón lógica, pero también otras veces como pretexto, termina legitimando el debilitamiento institucional. Y ese debilitamiento institucional, ya se sabe, es la antesala de los 2 grandes males, los peores males, la corrupción y el abuso de poder. El abuso de poder, la corrupción, como generadores de subdesarrollo y de pobreza, que terminan legitimando la situación de emergencia y urgencia en la que siempre vivimos amparados para alejarnos del cumplimiento de las normas que ya están vigentes. Creo que a 40 años de la democracia, muchos que ya nacimos bajo el régimen democrático, queremos más. No queremos una democracia de contenido mínimo, o una democracia meramente electoral, la posibilidad de votar representantes cada 2 o cada 4 años, sino queremos, como bien decía Alfredo, una democracia sometida a la Constitución, bajo una forma republicana de gobierno, y también con un componente liberal por el cual las minorías puedan participar de la conformación de la voluntad del gobierno y por lo tanto del accionar del Estado. Creo que si tenemos en cuenta estos conceptos básicos, vamos a todos estar de acuerdo en cuál es la senda para el desarrollo, que el desarrollo político es condición necesaria para el desarrollo económico y social, y que coincido con el mensaje de esperanza tuyo, Vero. Esto se hace con acciones concretas todos los días. Este panel es una muestra de ello, y sobre todo la pasión y la convicción con la que nuestros expositores y quienes también han preguntado demuestran sentir de verdad que estos problemas hacen al corazón del amor que tenemos por nuestra patria, ¿no? Así que bueno, agradecerles, invitarlos a que sigan participando de este segundo taller internacional de académicos y parlamentarios, que se va a extender por toda la jornada de hoy y también del día de mañana. Y bueno, y espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.